Quirón Podcast. Ven, hablemos de historia. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 5, episodio 1 del podcast de la revista Quirón, donde nos acompañará Sara Vanessa Posada, historiadora y miembro anterior de la revista Quirón, además del profesor Luis Felipe Vélez, asociado al Departamento de Historia de la Universidad Nacional C. Medellín, con quienes dialogaremos sobre los 10 años de existencia de esta revista que se alcanza en 2024. Hoy nos reunimos para celebrar como último evento de cierre los 10 años de la revista Quirón, desde su fundación y sus 20 números de publicación. Primero que todo agradecemos a Radio UNAR por prestarnos este espacio, a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas por acompañar a la revista desde su fundación. Hoy tenemos dos invitados de lujo, dos miembros de Quirón que acompañaron a la revista y fueron parte importante de su desarrollo y de sus características y valores. En primer lugar está el profesor Luis Felipe Vélez, uno de los fundadores, y Sara Posada, uno de los miembros que más duró en la revista. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Michael, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Radio UNAL, a la facultad y bueno, a todas las personas que han hecho posible esta sencilla actividad, pero muy importante para Quirón. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muy agradecida por la invitación también y muy honrada. Pues me alegra mucho hablar de Quirón y que me tengan en cuenta para este tipo de actividades. Nosotros no nos olvidamos de ustedes. Profe, usted estuvo con nosotros, pues usted estuvo con la revista en el momento de su fundación. ¿Usted nos puede contar más o menos cómo fue ese proceso? ¿Quién comenzó la idea? ¿Cómo fue el proceso con directivas para que los apoyaran? Bueno, eso fue en el año 2013. En el año 2013, una estudiante de historia, cuyo nombre me acuerdo, pero cuyos apellidos no, ella se llamaba o se llama Magda Carolina, estuvo como reuniendo a algunos estudiantes, sobre todo de los semestres más avanzados, y ella nos propuso como la idea de formar una revista de estudiantes. Para ese entonces ya existía la revista Pensar Historia de la Universidad de Antioquia y nos dijo que por qué no impulsábamos o construíamos un proyecto relacionado con una revista de estudiantes de historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Nos reunimos varios estudiantes en ese entonces: María del Pilar Ramírez, Fernando Suárez, Daniela Vázquez Pino, Catalina Acosta, Magda Carolina y yo. Hubo otros integrantes que también al principio se sumaron, pero yo creo que finalmente fuimos nosotros 5 los que estuvimos como en la formación del proyecto o en la redacción del proyecto y posteriormente también como en el trabajo de los primeros números. Nosotros queríamos hacer una revista impresa y construimos justamente un proyecto para una revista impresa. Hicimos investigación sobre el tiraje, los ejemplares, los costos, las portadas, y después de... ¿Se acuerdan más o menos cuánto era el presupuesto de impresión y cuántos no? Ay, no, pero lo tengo anotado, pero no me acuerdo. De pronto te mentiría o me equivocaría mucho si te digo cuánto más o menos, pero sí nos tomamos pues un tiempo para indagar un poco sobre eso. Y también tuvimos unas reuniones con unos profesores que nos acompañaron en la redacción, en la formulación del proyecto: el profesor Luis Javier Ortiz Mesa, ya jubilado, y el profesor Juan David Montoya. Tuvimos reuniones con ellos y en su momento nos dieron pautas y guías muy importantes para la construcción del proyecto. Y después de eso nos pusimos en comunicación con el decano en ese entonces, que era el profesor Alberto Castrillón. El primer baldado de agua fría fue cuando le presentamos el proyecto con tiraje y todo, y nos dijo: sí, muy buena la iniciativa, muy chévere, pero esa revista va a ser virtual. Y eso nos transformó a nosotros como, bueno, lo que habíamos pensado, pero al mismo tiempo como los retos de tener una publicación virtual y no solamente física. Sara, ¿cómo te enteraste de la revista? ¿Por qué quisiste entrar? Bueno, para hacer constancia, Sara entró bastante después que el profesor estuvo. Sí, así es. Bueno, sobre lo que estaba diciendo Luis Felipe, yo creo que todas las generaciones de Quirón hemos querido hacer la revista en físico, honestamente. Pues no sé si me equivoco, si
si en la generación de Michael lo ha hecho. Bueno, eso es un spoiler. Vamos a imprimir el número 20, el número conmemorativo. Lo Genial. logramos. Aplausos. Felicitaciones. Felicitaciones por eso. Sí, siempre era algo como que poníamos sobre la mesa a ver qué podíamos hacer, así fuera un numerito al año, yo no sé, algo así. Y bueno, yo entré a Quirón en el 2018. Yo creo que todos los estudiantes de historia conocen Quirón porque hace parte, pues no sé desde qué año realmente, pero desde que yo entré a la Universidad de Historia en el 2017 y en la inducción pues nos presentaron como las revistas estudiantiles que hay en la facultad. No sé si alguna se ha acabado, pero sí, ahí estaba Quirón presente y pues uno siempre lo tenía en cuenta como para sus primeros trabajos y como para conocer gente. Y en ese tiempo, tampoco sé cómo lo hacen ahora, pues como que los integrantes preguntaron a varios profesores como para que les dieran recomendaciones de a quienes podían reclutar. Me acuerdo que me recomendó Luis Miguel, que en paz descanse, lo extrañamos mucho, pero sí nos recomendó a varios de mi semestre. ¿Recuerdas a cuáles? Pues me acuerdo de Pablo, realmente, porque creo que él y yo fuimos los únicos que quedamos en ese momento. Ya después otras personas de mi semestre sí se unieron, como Marta, pero sí fue posterior. Y nosotros entramos a un comité conformado por Laura Jiménez, por Sebas Pérez, Andrés Vallejo, John Cano, quien de pronto algunos se me pasa, pero sí eran como vieja escuela, sí, como casi de la generación de Felipe. Una generación después. Entonces, ellos fueron del comité que siguieron a la generación mía. Sí, entonces nosotros fuimos como esa generación que pues empezó como a renovar. Ellos ya estaban como en ese proceso, sí nos acompañaron durante mucho más tiempo. Creo que los que más estuvieron como de esas generaciones y que se fueron renovando fueron a Mariana Ríos, que no la había mencionado. Ella sí se quedó como ya hasta que la revista pues ya tuvo que ser como, pues nosotros teníamos que tener como la voz principal, la voz líder, como para ver qué hacíamos después, porque obviamente ya todos iban a graduar, ya iban a seguir en sus proyectos. Entonces ya después me tocó la nueva generación, que yo creo que ya era con Michael, si no estoy mal. Sí, yo me acuerdo que cuando entré, la que me hizo las primeras entrevistas fue Sara y Jacobo. Ay, sí, Jacobo, claro. Jacobo hacía parte. Jacobo entró como un semestre antes de Pablo y yo, pero Jacobo es de mi mismo semestre, o sea, entró conmigo a la universidad y también estuvo durante mucho tiempo en la revista. Profe, ¿a qué problemática responde Quirón en su nacimiento? ¿Qué era lo que ustedes querían solucionar? Que nosotros, sobre todo los estudiantes de mitad de semestre hacia adelante, empezábamos a contemplar la posibilidad de publicar nuestros trabajos y nuestros ejercicios investigativos, y las revistas, no solamente de la universidad y de la facultad, sino también otras revistas en Colombia nos decían, no, es que esto es un espacio para profesores e investigadores ya graduados. Entonces nosotros sentíamos que en ese momento digamos, los trabajos de nosotros no tenían como un espacio de divulgación propio, y que se hacía necesario crear una revista no solamente para publicar, sino también para leernos entre los estudiantes, también porque muchas de las tesis o de las monografías de pregrado simplemente son un requisito para graduarse, pero no pasa nada más con ellas, o sea, se quedan, ni siquiera llegan al repositorio de la universidad, ya no quedan en los CDs o en los soportes que se utilizaban antiguamente. Entonces nosotros dijimos, esta es una oportunidad también para que los estudiantes que vayan haciendo sus trabajos de grado puedan incluso publicar o sus adelantos o sus resultados en una revista de estudiantes. Y por eso yo creo que es importante también como mencionar que es una revista de estudiantes, pero también como para recién graduados, que eso es importante. Entonces la pensamos como un espacio para la publicación y sobre todo para el diálogo, la discusión y
la lectura y el debate entre los estudiantes, que creo que es muy importante porque a veces la universidad y la facultad se piensan es sobre todo como que solamente son los investigadores ya graduados o los profesores quienes investigan y quienes publican. Entonces quisimos darle relevancia también como al esfuerzo y a los trabajos de los estudiantes, y yo creo que ha sido digamos una plataforma y un espacio muy, muy enriquecedor para el pregrado de Historia. Sara, hablando de publicaciones y que fueran los primeros lugares donde uno publica es Quirón, yo recuerdo un trabajo que me tocó evaluar tuyo, creo que era tu trabajo para Historia de Colombia 2, sobre minería. ¿Nos puedes hablar de ese trabajo si todavía te acuerdas? Bueno, yo creo que ya como historiadora yo hago otras cosas realmente, pero ese trabajo surgió porque realmente yo ese trabajo lo hice como estando en segundo o tercer semestre de historia, pues uno apenas aprendiendo a escribir, a investigar, y pues yo dije como, ¿por qué no? Creo que Quirón también es como una oportunidad para uno publicar algo que apenas se está intentando, ¿cierto? Creo que mucha gente en la carrera de pronto tiene algún complejo o miedo o muchas inseguridades que siento que también han sido transmitidas por profesores y compañeros pues sí, que se sienten como incapaces de hacer eso, y pues sí, a mí me fue bien en ese trabajo, entonces yo dije, pues lo voy a publicar, o sea, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Y yo creo que eso fue resultado, sí, seguramente, fue resultado de una ponencia que hice en el encuentro de estudiantes de historia, que el encuentro de estudiantes de historia también me pareció una propuesta muy chévere como para eso que mencioné, o sea, para que los estudiantes que apenas están metiéndose como en ese mundo puedan intentar algo. Y bueno, pues yo creo, ya hace años no leo ese trabajo, pero sí, por aquí Felipe diciendo que ya lo leyó, pero o sea, seguramente buen trabajo. Sí, buen sí, trabajo. es muy buen tiene trabajo. un montón de errores, yo sé, o sea, como lo leería hoy, estoy segura que iría como, yo, ¿por qué rayos escribí eso? pero no, pues al fin no importa, o sea, fue un intento lindo, me divertí haciéndolo, descubrí con eso que era lo que me gustaba hacer, porque estudié historia, entonces eso es lindo, sin importar cuántos errores tenga, y que la gente piense como, uy, no, escribí horrible, uy, no, qué mala investigación, ¿por qué puso esto? No importa, al fin y al cabo es también como la realización propia y los intentos. Sara, cuéntanos un poco más de qué valores creen que ha caracterizado a Quirón desde su fundación hasta el momento, porque creo que no han cambiado mucho desde que se creó. Bueno, algo que yo admiro de Quirón es como la capacidad de trabajar en equipo. Siento que eso sucede, primero siento que es muy difícil realmente, o sea, no cualquier persona lo hace, porque siento que igual estamos en un contexto, pues no sé si por la universidad o por la facultad o el programa de historia, que como que hay unos egos demasiado grandes y todo el mundo es buscando que esté su nombre ahí, y como que hay personas que no entienden que el trabajo se hace colectivamente, o sea, que nadie llega solo a un lugar y que están afanados y como por tener su nombre en algún lugar para recibir oportunidades, pero me parece lindo y espero que todavía se cultive eso de que entiendan que es un trabajo colectivo y que no se trata de que, ¿quién es el director? No, pues al fin todos trabajan por igual, el director siempre da pues como unas directrices como coordinador más o menos, y puede guiar como a los demás miembros a que se consiga el objetivo, a que se publique el número y eso. Pero sí, esa capacidad de trabajar en equipo espero que todavía esté presente. Yo creo que fue muy retador en mi caso, como porque me tocó cambiar, pues estar como en muchas generaciones, como con muchas personas, entonces también como
Obviamente siempre era muy positivo que cada persona como que diera sus ideas de cómo podía trabajar y uno irlo conociendo. Obviamente era difícil, pero siento que se lograba muy bien porque creo que dábamos a conocer cuál era el objetivo de Quirón y todos como que se acostumbraban a eso, y también como que respetando las ideas de todos se podía alcanzar eso de lograr bien todo lo que se tenía que lograr, y me imagino pues que todavía lo están haciendo porque pues la revista está en pie, entonces eso me alegra mucho. O sea, el día que Quirón se acabe me va a poner muy triste. Profe, usted tuvo la suerte de ser el que nombró a Quirón. ¿Qué significa? ¿Por qué Quirón? ¿Cómo fue el proceso de selección de nombres? Qué pregunta tan difícil. Sí, una pregunta difícil, pero es interesante porque me regresa como a un momento en que no solamente los estudiantes, sino en general la facultad y especialmente el departamento de historia tenía como algunas discusiones como muy a flor de piel, muy en boga, y una de esas era la interdisciplinariedad. Parte del primer comité editorial de Quirón fue también parte del encuentro de estudiantes de historia del año 2013, y el encuentro de estudiantes de historia del año 2013 tuvo como temática la historia y el diálogo con otros saberes, y en ese entonces nosotros nos estábamos pensando también como, bueno, la historia es muy chévere, pero la historia bebe, se nutre y se enriquece también del diálogo con otras disciplinas, con la antropología, con la ciencia política, incluso con la ciencia. En el encuentro de estudiantes trajimos un profesor que hacía historia de la ciencia y nos mostró como una perspectiva muy, muy interesante y enriquecedora sobre la historia de las matemáticas. Entonces nosotros estábamos como pensando, bueno, quisiéramos tener un referente de cómo la historia dialoga, discute y conversa con otros saberes y con otras disciplinas. Entonces pensamos muchos nombres, yo creo que nos demoramos más de 2 meses tratando de escoger un nombre y se nos cruzaron por la cabeza muchas opciones, como hermenéutica, como Droysen, la revista Droysen. Se nos cruzaron los nombres ya un poco más clásicos de historia y otra palabra, o sea, historia de espacio, historia y memoria, historia y territorio, pero no, ninguno de esos nos convencía. Sentíamos que le faltaba como un poquitico de sabor al nombre y queríamos construir un nombre poco convencional. Nosotros creo que habíamos una vez sabido también de una revista de estudiantes de historia que fue muy cortica, que se llamó Otras Quijotadas, en la facultad, y era una revista donde creo que la profesora Diana Luz, el profesor Castrillón habían participado. Sí, sí. Entonces nosotros dijimos como, bueno, qué chévere crear también un referente de nombre, un referente identitario para la revista que sea recordado y que no sea como tan esquemático como los nombres de las revistas o de la mayor parte de las revistas en Colombia. Entonces, en esas discusiones nos poníamos tareas de llevar nombres a las reuniones y generalmente salíamos de las reuniones sin el nombre. Y una vez llegué yo con el nombre de Quirón. Por ese entonces yo no sé qué estaba leyendo Conversaciones con los muertos, un texto, ya no me acuerdo de quién es, pero en esas conversaciones con los muertos se evocó en alguna parte a Quirón, al centauro griego pues de la mitología, y yo leí referencialmente que este personaje era pues como un maestro en la música, en la medicina, en las artes, en la ciencia. Entonces me pareció como un símbolo interesante de muchos saberes. Entonces lo propuse en una reunión del comité editorial que estábamos construyendo y nos gustó mucho la idea. Y ya empezamos a buscar imágenes y la historia pues del centauro con su arco y demás nos pareció súper llamativa, y a partir de ahí empezamos a construir como la imagen y la identidad de la revista. Entonces creo que nació también como por esa intención de que la historia y la revista fueran justamente como espacios y escenarios de diálogo con otros saberes.
Sara, ¿quién ha tenido voz en Quirón? Porque alguna vez ha habido un tema sensible que no se publique, alguna vez, por ejemplo, alguien que mande un texto en otro idioma y no se publique porque está en ese otro idioma, o algún grupo marginal quiera darle una forma de reivindicar una lucha, o que mande un texto a Quirón y no se ha publicado por eso, o sí, ¿quién ha tenido voz en Quirón? Bueno, yo creo que Quirón es una revista que precisamente pues como que los autores han tenido la oportunidad de publicar lo que deseen. O sea, siento que es muy abierta. Los miembros, me imagino que hoy en día también son como muy abiertos al conocimiento, a lo que puedan aprender también, porque uno en Quirón no solo pues revisa textos y corrige y cosas así, sino que también aprende mucho, principalmente. Y a propósito de lo que dices, yo siento que eso es algo necesario de las revistas y más las estudiantiles. O sea, no pueden ser ajenas al contexto en el que están. Es decir, Quirón hace parte de una universidad pública y es cierto que cada miembro pues tiene, no sé, su pensamiento político diferente, pero siento que es una revista que tiene que estar como un poco empapada de esos contextos y que no puede discernir o no puede, pues no sé, básicamente discriminar a otro como porque piensa de esta manera. O sea, debería ser abierta. Y por lo que digo, como más por estar en una universidad pública, o sea, tiene que saber como los contextos y empaparse de ellos y no ignorarlos, más bien estar presentes y pues teniendo en cuenta que los estudiantes son el alma de la universidad. Y precisamente no se puede olvidar que la revista es pues, de carácter estudiantil. Y si en Quirón han llegado como textos así, se ha ignorado por eso, no. O sea, por lo menos mientras yo estuve, yo no recuerdo que eso haya sucedido, pues no me hubiera gustado. O sea, si sucedió, seguramente yo estoy ahí para decir como, pues no. De pronto algunos me recuerdan así, como que yo era la que decía como, no me parece esto, no me parece aquello. Sí, la peleona, sí, yo me acuerdo. No era peleona, tenía que defender a todo el mundo, pues no, y procurar como que ese tipo de cosas no existieran. Yo sé que todo es subjetivo, o sea, la historia es subjetiva, pero también hay que manejar como un asunto de pues, no importa demasiado lo que yo piense, hay que conversar con todos, es un trabajo colectivo, no puedo estar sesgado como por ese tipo de asuntos. Entonces yo realmente no recuerdo que haya pasado eso y espero que no pase. Profe, ¿cómo era la relación con las demás revistas cuando comienza a surgir Quirón? Porque yo creo que uno de los problemas más graves que ha tenido la universidad como tal es la poca comunicación que hay entre los estudiantes en sus proyectos, porque pues hay varias revistas en la facultad y muchas veces son como dispersas, no tienen un objetivo claro ni conjunto. ¿Usted qué opina de esa relación? Bueno, la relación con otras revistas, sobre todo estudiantiles, en un principio digamos que fue importante. Nosotros nos acercamos con la revista Cavay. En ese entonces no existía la revista de estudiantes de ciencia política, AINCA se llama, AINCA, ni la revista de estudiantes de economía, ¿cómo es que se llama? Intercambio. Las revistas de estudiantes de ciencia política y de economía surgieron después de Quirón, pero nosotros sí nos acercamos justamente con los chicos y las chicas de la revista Cavay, que es la revista de estudiantes más antigua de la facultad. Ahora, nosotros consideramos que la revista Cavay tenía un enfoque distinto al que nosotros queríamos darle, un enfoque más hacia, bueno, asuntos históricos sí, pero también mucho debate sobre actualidad, ciencia política, debates de coyuntura, debates de tipo político también. Una revista con reivindicaciones importantes tanto para el movimiento y el sector estudiantil como para distintas causas y procesos, digamos, complejos de la sociedad colombiana. Pero nosotros dijimos, queremos una revista un poco más disciplinar en el campo de la historia y que acepte también como todo tipo de trabajos, así no se inscriban, digamos, en una
temporalidad muy reciente. Entonces no hubo como roces ni choques de ese tipo, sino que antes bien creo que nos nutrimos y bebimos un poco también como de la experiencia de la revista Cavay. Miramos algunos de sus números, sus portadas, la página legal, cómo habían tenido que relacionarse justamente con las directivas de la facultad, y creo que aprendimos y bebimos justamente de la experiencia que ellos habían sumado ya durante muchísimos años en la construcción de su revista. Para nosotros empezar como a construir la nuestra, tratando de recoger los aspectos positivos y también de darle un enfoque nuevo y distinto y particular para los asuntos históricos de estudiantes. Sara, ¿cómo ha impactado tu vida el haber estado en Quirón? Pues ya que eres egresada, ya que me imagino que estás por el mundo académico, laboral. Bueno, yo siento que primero pues está el asunto como pues, de aprendizaje académico, de cierta forma. Siento que el mundo editorial le puede abrir mucho las puertas a las personas. O sea, un historiador no necesariamente tiene que trabajar en investigación y cosas así, también puede trabajar en el mundo editorial. De hecho, tenemos una exintegrante que trabaja en eso. Entonces, por ese lado... ¿Quién? Martica. Ella trabaja en el centro. Martica trabaja en el centro editorial. Que va a estar en el tercer capítulo de este podcast para que no se lo pierdan. Entonces, espérenlo. Martica es una de mis grandes amigas y a eso voy, como que Quirón no solo me enseñó cosas de tipo leer y nutrirme de un montón de temas, de las vainas editoriales, de corrección de estilo y asuntos así, sino que pues conocí gente maravillosa. Me acuerdo mucho de las reuniones. Yo siento que hay gente que sí es como muy estricta y es como que llega a Quirón a hacer lo que tienen que hacer y ya, y pues eso está bien. O sea, cada quien tiene su personalidad, pero como que yo trataba de que también fuera como compartir con amigos y reírnos y como que sacarle diversión a eso, que eso también lo forma uno en la universidad. O sea, no es solo como cuando uno va a clases. Yo siento que si uno solo va a la universidad a clases y luego se va para la casa, te está perdiendo de un montón de experiencias súper lindas. O sea, la gente que uno conoce en ese tipo de espacios es maravillosa y a muchas personas con las que compartí en Quirón las quiero muchísimo y las guardo en el fondo de mi corazón. Bueno, con Felipe no compartí en Quirón, desafortunadamente no me tocó esa generación, ya estaba en otro mundo, pero lo quiero mucho, a Sebas también, a Mariana, a Martica, que pues sí, hace parte de mi grupo cercano de amigas. Entonces yo creo que sobre todo eso, que siento que cuando se habla de las revistas, de Quirón en este caso, siempre se habla de lo académico y lo que escriben y lo que llega y lo que uno revisa y lo que se publica, pero ¿qué pasa dentro de Quirón realmente, dentro del comité y cómo nos estamos relacionando con nosotros? Yo siento que para que haya una buena revista todos se tienen que llevar bien realmente y como que también es una invitación a que no desaprovechen como esos momentos que pueden tener. Yo sé que uno cuando está en la universidad vive ocupado y siempre dice, ay no, tengo cosas que hacer, tengo que trasnochar, el trabajo que le tengo que entregar a este profesor, pero sí, a propósito. Bueno, pero pues y sacar como el rato y a tomarse un tintico con los compañeros de Quirón, que las conversaciones no solamente tienen que ser de cosas así científicas, académicas y ese tipo de cosas, sino que también se pueden volver algo divertido. Yo me acuerdo en una reunión que estábamos pensando un dossier y nos quedamos todo el día pensando en eso y nos reuníamos como en el 43, como al lado del 43 en la acerita que hay. Y me acuerdo que yo creo que esa es una de las reuniones que más recuerdo, que cogimos un marcador y toda pues el vidrio que hay en el 43 terminó súper rayado. O sea, hasta empezamos a hacer dibujos, pues sí, como también para dispersarnos, porque es que a uno de qué le sirve pues estar en un espacio así y no sé, estar estresado por las clases, por las entregas, por los trabajos
y pues llegar a Quirón y seguir como con ese mismo ambiente, ese mismo estrés de académicos, de que se comparan, de que hay egos, de que tengo que ser de tal forma para que me respeten. Yo creo que es importante ser uno mismo y pues sí, como aprovechar a los seres humanos, o sea, más allá de las letras, de las palabras, o sea, tener en cuenta que estamos hablando con seres humanos y que no somos desechables, o sea, que todos tenemos como un montón de cosas lindas para entregarle al otro. Entonces sí, yo creo que eso es lo que más valoro de Quirón, realmente, y por eso también agradezco mucho que me tengan en cuenta para estos espacios, porque pues sí lo recuerdo como una etapa linda. Entonces sí, Quirón, todo mi amor. ¿En qué semestre te vinculaste a Quirón? ¿Cuándo estabas en qué semestre? En el segundo, creo. ¿Segundo semestre? Sí. ¿Y duraste ahí hasta el final? Sí, como hasta el semestre, cuando estaba haciendo mi trabajo de grado, que ya ahí sí dije como, uy, no puedo hacer tanto al tiempo, y a uno obviamente le surgen otras cosas. Que usted era monitora de todas las materias. Era haciendo trabajo de grado, estaba en la... Dios mío. Era GEA, era monitora, miembro de Quirón, no, hacía cosas en el laboratorio de fuentes históricas, trabajo de grado. ¿Estuviste en el encuentro? ¿Fuiste organizadora del encuentro? No, nunca lo fui, yo no sé por qué. Nunca sucedió eso, pero igual, me alegra que siga existiendo el encuentro. Y sobre todo porque, que a propósito pues de Quirón, también es como una invitación a como que piensen que siento que la historia se está renovando. Es algo que tenemos que tener en cuenta, y que no todo es lo que decía ahorita, publicar y escribir. Los historiadores hacemos muchas cosas. O sea, escribir e investigar es lo menos que yo hago en este momento como historiadora. Obviamente sí lo hago, y también porque me gusta, pero hay muchas cosas por hacer. Entonces también como que tener en cuenta que ya Quirón es un espacio lindo, formado, y que sí es una revista, y pues lo ideal sería que mantenga su carácter de revista estudiantil, pero no sé, que se empapen también como de otras cosas, miles de cosas que se pueden hacer y relacionarse con otros espacios. Me parece que sería lindo como que Quirón esté presente en muchas formas de hacer historia. Experiencias creativas, Quirón. Hablemos también de sus experiencias, profe. ¿Qué anécdota recuerda de Quirón? Esos grandes debates de 2 horas, 3 horas. No, los grandes debates eran sobre las personas que nos gustaban. Y después... Ay, sí. Sí, en realidad, como dice Sara, no, los espacios de Quirón no son solamente espacios académicos, son espacios de mucha fraternidad con los amigos. Mis primeros amigos yo creo que fueron los integrantes de Quirón, y entre ellos también quienes participaron en el encuentro de estudiantes, y eso ya fue la etapa final de mi carrera. Entonces yo también valoro muchísimo, como compartió Sara, los espacios estudiantiles de Quirón y el encuentro como espacios de mucha hermandad, espacios para la convivencia con amigos, incluso espacios de mucho apoyo emocional. O sea, hubo reuniones en las que discutíamos 2-3 cositas de la revista, pero la mayoría de las reuniones se iban en, bueno, tengo este problema, sucedió esto en mi casa, una chica nos comentaba, no, es que hay un tipo que me gusta, pero yo sé que no me conviene, ese tipo de cosas. Entonces yo valoro también mucho ese tipo de experiencias, y todos los integrantes de Quirón, excepto Magda Carolina, que perdimos comunicación con ella porque ella, después de los primeros meses de la experiencia del proyecto de Quirón, se fue a estudiar a Bogotá, y no, yo creo que los integrantes del comité no volvimos a saber mucho de ella, salvo algunas referencias pues como de saludo, pero el resto de los integrantes de Quirón todavía nos comunicamos, somos amigos, sabemos dónde estamos, qué hacemos. Hacen reencuentros en bares. Hacemos reencuentros en bares. Sí, cuando estamos casi todos en Medellín nos reunimos y salimos a conversar. O sea, somos amigos, y nuestro común denominador es justamente la experiencia de trabajo en Quirón, y también un poco la experiencia de trabajo en el encuentro de estudiantes. Entonces
yo subrayo lo que compartió Sara, como que el encuentro de estudiantes y la revista de estudiantes son espacios también de amigos, y son espacios donde no solamente se mueve o se desenvuelve lo académico, sino también mucho lo personal, lo sentimental, las redes de apoyo, las redes también como que le permiten a uno conocer otros aspectos de la carrera, del mundo, las becas, los viajes, las ponencias. Nosotros en el encuentro nos animamos también como, mira, presentate a esto, ese texto tuyo es bueno, presentarlo al número de la revista o presentarlo a un congreso. Es decir, construíamos también como un poco parte de nuestros perfiles y de nuestras experiencias académicas desde el diálogo con los demás y las demás. Yo he visto, hace poco hicimos un balance bibliográfico de todo lo que se había publicado el Quirón hasta el número 19. Esos primeros números, creo que el primero o el segundo son puras reseñas suyas. Como 4 reseñas. 2 reseñas mías. Puras reseñas, 2. Pero fue justamente, yo creo que los 2 primeros textos que yo publiqué fueron en la revista de Estudiantes de Historia. Y hubo uno que publiqué en la revista Historia y Sociedad, pero fue como una circunstancia fortuita, porque Historia y Sociedad aceptaba textos de estudiantes siempre y cuando no fueran artículos, o sea, aceptaba reseñas y aceptaba transcripciones. Entonces yo publiqué primero una reseña sobre la historia de los derechos humanos en Colombia del difunto docente o profesor Luis Antonio Restrepo Arango, y después de eso publiqué 2 reseñitas más que fueron mis siguientes 2 experiencias como de publicación en la revista Quirón, uno sobre la fiesta y otra sobre los intelectuales, y fueron pues producto también ya de reflexiones al final de la carrera y a inicios de la maestría, pero yo no he publicado nada más que eso en Quirón. Pero ¿has estado en contacto con los contenidos de Quirón, por ejemplo, para hacer algún trabajo, ver referencias de la revista? Claro. ¿O solo por leerlo por deporte, güey? Bueno, uno lee por deporte, que es como por pasión, por interés, pero a mí me ha gustado mucho el trabajo de Quirón, lo de Crónicas de Archivo me ha parecido muy chévere, y también ya en la labor como docente he sugerido y he asignado lecturas de la revista Quirón a los estudiantes. Por ejemplo, el texto de Sara sobre minería. Ay, no, por Dios. En Historia de Colombia. ¿Cómo no hacer un texto? Sí. No me vayan el a entregar ejemplo de un buen texto. ¿Cómo no hacer? ¿Qué no hacer cuando estás viendo Colombia 1? ¿Te acuerdas que eso yo te lo comenté en algún momento? Como que iba a sugerir tu texto para la lectura con estudiantes, porque yo creo que también los profesores podemos hacer eso. Como, vea, este es un texto de un estudiante, como ustedes. Hizo investigación, fue al archivo, recogió algunas fuentes orales, escritas, etc. Y escribió y propuso esto como interpretación. Entonces yo creo que en los cursos sería muy sugestivo, sobre todo para los docentes también, poner a leer lecturas de los mismos estudiantes, de los pares estudiantiles. Y no solamente pues el texto de Sara, sino también textos, por ejemplo, el de Leifer, un texto sobre conflicto armado, texto de Leifer sobre telas, vestidos en la villa de Medellín, un muy buen texto también. Y yo creo que en Quirón hay textos de muchísima calidad, y yo creo que se caracteriza por ser una revista que publica textos de mucha calidad. Entonces, para mí, ya en este momento de mi vida como docente, Quirón es un referente, y yo consulto generalmente todos los números de la revista, y de vez en cuando leo algunos, otros los asigno para el trabajo con estudiantes en clase. Entonces para mí es un espacio súper rico, enriquecedor y ameno para la formación que uno todavía tiene como historiador. Sara, ¿cómo es dejar de Quirón? Después de que uno sale, ¿uno qué siente? Yo creo que uno no deja totalmente a Quirón. Bueno, primero es que para mí, la verdad no fue como un cambio muy abrupto, porque yo pasé como, pues digamos cuando empecé en Quirón, como de obviamente estar aprendiendo de los demás, y pues no sé, la niña callada que
que se quedaba ahí como escuchando todo, saber que pues, siempre he sido muy penosa. Entonces, bueno, y ya después como que tuve que asumir un poco que Felipe, sí, bueno, yo soy un poquito introvertida al principio, pero entonces ya después siempre me ha gustado también ser líder, entonces luego pasé a ser pues como la que coordinaba muchos asuntos en Quirón, pero después cuando pasó el tiempo como que creo que es importante también como que reconocer en la etapa en la que está uno. Cuando yo me salí de Quirón ya había pues delegado todas mis funciones, o sea, dejé la revista también tranquila, no como esa sensación que de pronto muchos la han tenido como ay, de pronto se van y bueno, ¿y cuál es el horizonte de esto? No sé, yo siento que el comité que quedó cuando yo me fui, pues los veía demasiado capaces de llevar a cabo todos los procesos que se hacen en la revista, entonces me fui sin miedo, o sea, como me gusta mucho estar en Quirón, pero pues ellos pueden y yo también tengo como que aprender a respetar mis momentos y mis espacios y también los de ellos. A veces uno se vuelve, pues no como un lastre, pero sí digamos que hay momentos en el comité en donde unos están más ocupados que otros, entonces como que puede que haya cosas incómodas como de que le están preguntando a uno si contamos contigo, no, si vas a revisar este artículo. Entonces yo en ese momento estaba muy ocupada y yo veía como que no le estaba entregando mucho a la revista, que ya lo que le entregué era lo que le debía haber entregado y que sabía como que ellos iban a seguir muy bien. Entonces yo me fui muy tranquila. Pero sí es como medio raro porque uno se acostumbra como a las reuniones cada 8 o 15 días, a que pues de pronto uno siempre lo tengan en cuenta como, ay no, Sara es miembro de Quirón, cosas así. Pero no, pues la verdad no fue pues difícil en ese sentido porque siempre he estado como orgullosa de todos los miembros, o sea, como que mantengan firme que mantengan firme pues la revista y sigan publicando y sigan haciendo cosas y ya desde lejitos les aplaudo. Yo creo que Quirón permite o ayuda a entender cuándo uno puede aportar, ingresar al espacio, construir y aportar, y en qué momento uno debe salir. Y no por eso Quirón deja de ser la casa. Yo creo que es una casa donde entramos, salimos, pero sigue siendo nuestra. Y no es como bueno, es que Quirón es del comité editorial. Quirón es un espacio de los estudiantes de historia, y todos podemos caber ahí, todos construimos, todos podemos aportar, pero también llegan ciertos momentos, yo creo que en la vida personal, académica, profesional de cada quien, donde es necesario decir, yo creo que es necesario retirarme o apartarme por lo menos un poquitico del trabajo, y que nuevas ideas y otras personas puedan entrar a construir en él. Y no por eso deja de ser el espacio nuestro. Yo también, y creo que no soy como muy pretencioso al afirmar que Quirón sigue siendo también como parte de mi vida, de mi experiencia, y eso me parece también muy bonito como poder mencionarlo, que yo me siento parte de Quirón y siento que Quirón hace parte de mí. Entonces, en el proceso yo creo que uno se da cuenta en qué momento puede ingresar, aportar, en qué momento debe salir para que otras personas sigan construyendo, y la experiencia de estos 10 años ha sido, yo creo que muy fructífera en ese sentido. Cuando los estudiantes entran, se forman, ayudan, construyen, aportan nuevas ideas, salen y otros estudiantes llegan con otras ideas, y Quirón no se ha acabado, y yo creo que es una revista que tiene en este momento mucha fortaleza en ese sentido, la capacidad de generar relevos y de construir colectivamente, también como ahorita lo mencionaba Sara, que no es como la voluntad o el trabajo de unos poquitos, sino que es el trabajo de equipos que se conforman durante cierto tiempo para ayudar a hacer crecer la revista. Bueno, la pregunta que yo quería hacerles era, hace poco hicimos un balance bibliográfico de lo que se ha publicado en Quirón desde su primer número hasta el 19,
Y cuando yo le estaba haciendo, una pregunta personal que me surgió es la diferencia abismal entre publicaciones de mujeres y publicaciones de hombres. Una diferencia muy grande, porque solo han habido 31 mujeres que han publicado en Quirón y cerca de 132 hombres, si las cuentas no me fallan. ¿Ustedes cuáles creen que son los motivos profundos? Que obviamente este balance no puede darnos esos sentidos profundos, pero ustedes creen que es la misma academia, que las mujeres no se van tanto por la investigación. ¿Qué creen ustedes que es? Yo voy a hablar de mi experiencia como mujer en la universidad. Yo siento que por más que estemos en un momento de abajo el patriarcado y todo esto, hay momentos en la universidad en que las personas sí son crueles con una. O sea, como que yo sí sentí, y sobre todo en mis primeros semestres, como esa un poquito de discriminación por ser mujer. Y digo por ser mujer, no por nada más. O sea, como primero cuando entras a una clase le ven el potencial primero a los hombres y luego ya tantean a las mujeres. Y pareciera como que las mujeres tenemos que trabajar más como para ser vistas. O sea, como para que un profesor diga como, ay, ella es talentosa o tiene algo que aportar a la historia, o así lo sentí yo y así lo viví. Y sobre todo, como también siento que eso se pasa mucho a los estudiantes. Yo sí viví momentos en donde mis compañeros, pues eran, yo creo que lo he hablado un poco en lo que llevamos de podcast, como que no me reconocían, o como que teníamos que ser de cierta forma para poder ser buenos en lo que hacíamos, y no cabíamos en cuenta como que todos somos muy diferentes y tenemos demasiadas capacidades, y no tengo que ser como el profesor dice que uno debe ser solo por encajar. No, yo soy como yo soy. Y para mí eso honestamente fue bastante difícil, porque creo que también jugó bastante con mi autoestima. O sea, pues uno tiene que ser muy fuerte, la verdad, como para no prestarle atención a ese tipo de comentarios. Yo no sé honestamente cómo sea como ese tipo de ambiente en la facultad en ese momento, en el programa de historia, pero sí siento que los compañeros se han dirigido, hay muchos compañeros que están, no sé, de un lado de la historia, en donde hay la academia y escribir, y si no lo haces, eres el peor. Yo por lo menos lo viví, y pues no me parece como que tengan que estar metidos en esa burbujita. Entonces sí siento que de pronto hoy en día, con nuevos profesores que son más jóvenes, como aquí el señor Luis Felipe, pues no se pueden apostar a algo diferente, y creo que ven, no sé, las aulas de forma diferente a los estudiantes que tienen. Pero a mí sí me tocó, o sea, yo siento que a las mujeres nos toca trabajar más duro, o si no, también como yo sentía mucho que me comparaban, porque yo tenía una pareja en la carrera, y pues esa persona era muy, muy buen estudiante, demasiado buen estudiante, pero yo también lo era. Y yo también escribía súper bien, investigaba súper bien, solo que parecía como que me midieran a través de esa persona, de ese hombre. O sea, como incluso pensaban que de pronto si yo era buena era porque él me influenciaba, porque él sí era bueno y yo no tanto. Entonces, como que si alguna vez hacía algo bueno era porque él me había ayudado. Y eso me parece mal, realmente. Y siento que hay que hablar de eso, y no importa las veces que lo digamos. O sea, hay que ser insistentes, porque es algo que se vive en la academia, es algo real, y no se debe ignorar, o por lo menos yo lo viví. Yo me imagino que no todas las mujeres lo vivieron, ojalá no, pero sí es real, y no debe suceder. Y siento que eso es como la razón de por qué hay pocas mujeres publicando. O la otra, pues es que simplemente no se interesen en publicar, no sé, que no creo, porque igual nos han, pues digamos que este programa de historia está muy enfocado como en eso, como que eso nos enseñan a hacer. Entonces sí, eso es, pues desde mi experiencia personal, la razón que considero. Profe, tú ya del otro lado, como profesor, ¿tú qué opinas? Es el mismo lado.
O sea, no, el ser docente yo creo que no anula el ser estudiante. Uno es docente, pero sigue aprendiendo, y yo creo que no he aprendido nunca tanto sobre historia como en el momento en que empecé a enseñar historia. Entonces yo creo que no hay uno y otro lado, pero para referirme como a la pregunta, yo tengo también es como otras preguntas para dejar en este espacio. Es como, bueno, pensemos qué tipo de expectativas también tienen las mujeres y los hombres cuando ingresan a la carrera de historia, o qué tipo también de actividades, trabajos, dinámicas les gustan desarrollar. Eso es como pregunta también, como que, bueno, quizás a las mujeres les pueda interesar un poco más asuntos de divulgación histórica, hacer podcasts, videos, participar en otro tipo de, no sé, de formatos también de divulgación, pero son preguntas que tengo. Yo pues no podría hablar como por experiencia personal sobre las cosas que nos menciona Sara, pero sí podría decir que bueno, en la universidad, en la academia en general, el camino de las mujeres quizás es un poco más difícil también por muchas trabas, digamos, a nivel psicológico que se les impone a la hora de mostrar sus productos, sus esfuerzos y demás, y creo que son como comentarios muy desde lo cotidiano que hay que enfrentar. Pero bueno, yo quería también como proponer, bueno, también preguntarnos cuál es el número de mujeres que se presentan también a las revistas o a la revista Quirón para publicar, cuántas son aceptadas, cuántas no, también depende como de eso. Y qué hacen las mujeres en el pregrado de historia o en la carrera de historia que no sea publicar, es decir, qué caminos toman, porque yo creo que en este momento y desde hace unos años, no sé ustedes si de pronto tienen el dato, la cifra, la mayoría de los estudiantes del programa de historia son mujeres. Entonces preguntémonos también qué están haciendo las mujeres cuando van pasando los semestres, cuando llegan sus trabajos de grados, o si se enfocan más como en la parte, digamos, laboral, de las prácticas, es decir, qué caminos y qué opciones están tomando las mujeres y por qué de alguna manera quizás no puede ser tan, o no llega a ser como tan llamativo para ellas hacer una publicación en un formato de revista. Entonces son como esas preguntitas que nos podríamos también hacer para indagar un poco más sobre esa situación o esa realidad que se ha presentado en Quirón en su rastreo bibliográfico, en su balance bibliográfico. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Creo que ya tenemos que cerrar. Recordar a Quirón para mí también es algo muy, muy importante, porque yo también estoy ya en la fase final de mi vínculo con la revista. Contanos, que no nos vayamos sin saber un poco sobre cómo te has sentido y qué percepción tenés. Bueno, a mí me ha tocado, yo creo que la dificultad más grande que hemos tenido en Quirón fue cuando nos dejaron solos a los que en algún momento fuimos nuevos. porque uno está acostumbrado a que los más grandes tengan algunas responsabilidades que uno a veces incluso ignora. Por ejemplo, cuando estábamos intentando tramitar los fondos para poder imprimir el número 20, que como les dije ya es casi un hecho, fue algo muy difícil. Y esto es como cuando la mamá lo manda a hacer las vueltas a uno solo, ¿no? Pero la mamá los manda porque saben que ustedes pueden. Confían. Sí, y es verdad. Y si bien al principio uno siente como mucha turbulencia, como que no hay dirección, uno ya después se convierte en la persona que tiene que comenzar a educar, ¿no? Pues a los nuevos, darles, como transmitirles los valores que me transmitieron a mí, decirles más o menos cómo funciona la revista, intentar que ellos vean en la revista no un lugar de trabajo y solamente teórico, sino también un lugar donde ellos pueden desarrollarse como personas. Y yo creo que también otra de las dificultades que hemos tenido es que hemos perdido la presencialidad en las reuniones. Eso era lo más chévere. Sí. Sí, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, pues yo todavía estaba en Quirón. Y cuando ya todo el mundo empezó a salir, yo insistía, por favor, reunámonos presencial, esto de virtual casi no me gusta y todo. No. Yo creo que eso me desmotivó un poco. Pero bueno, pues
Uno también tiene que aceptar estas nuevas generaciones, sí, entender. Yo entré en pandemia a la revista y después comenzaron, ya cuando salimos de pandemia, que nos podíamos reunir. El problema fue que algunos miembros de la revista se fueron, por ejemplo, uno para Bogotá. Hoy tenemos otros que por cosas de la vida están en el Tolima o están en Irlanda. Entonces ya Tolima, para poder... Internacionalización de Quirón. Sí, entonces ya es muy difícil ese tipo de acercamientos y tal vez esas relaciones estrechas, agudas y perseverantes que ustedes han mencionado a lo largo de la revista. Entonces eso hace que también sea un poco más volátil la estancia de los miembros en la revista. Sin embargo, la revista se mantiene, hay mucha disposición por las personas que estamos ahí, y en su momento, cuando ya me toque decir adiós, yo voy a estar muy tranquilo de poder decirlo con mucha confianza y pasar a que me inviten de vez en cuando al podcast. Son formas de trabajo distintas, yo creo. O sea, la presencialidad o la virtualidad son formas de trabajo distinto. Nosotros disfrutamos mucho como de la presencialidad, y en su momento cuando nos reuníamos en algún lugar de la universidad, ustedes ya hoy lo hacen de una forma distinta, pero yo creo que lo importante es como que haya un buen equipo de trabajo, que se comuniquen bien y que hagan las tareas y las actividades necesarias para que el proyecto siga adelante. Sí, por eso es bueno estos espacios, porque pues uno envuelve la sabiduría general de los otros miembros y permiten afrontar retos que se nos van presentando a lo largo de la ejecución de los procesos editoriales de la revista. Les doy muchas gracias a los dos por acompañarnos. Este es el primer podcast de una serie de 3 que vamos a hacer con base en el número 20 que salió hace poco, que ya está en nuestras redes sociales y lo pueden consultar. Nos vemos y muchas gracias por estar con nosotros.